Pero supongamos que yo esté totalmente de acuerdo con Fernando, en todo. Y supongamos que todo el país está de acuerdo. Después viene la parte de cómo lo ejecutamos en la práctica. ¿Cómo financiamos todo esto? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre todo eso? ¿Cómo se va a manejar el gasto público? ¿Va a ser eficiente, ineficiente? ¿Hay que reformar el Estado primero o no? Todas esas cosas hay que discutirlas. Entonces no pongamos la carreta delante de los bueyes tampoco en ese sentido. Ahora, obviamente yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista filosófico en ese sentido. Porque sí pienso que estamos, y en esto estoy de acuerdo con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos lo dijo en una entrevista un tiempo atrás, que esta es una sociedad que se está metiendo la mentalidad de los derechos. Para todo. El derecho sin una correspondiente obligación de la persona que recibe. Déjame decir una cosa brevísima. ¿Se puede? Que a mí me sorprende que yo tengo más respeto por los derechos individuales que Axel parece. Porque yo diría, no. Si algo cuenta como confiscación, está prohibido. El Estado no puede andar confiscando la propiedad de los individuos. Yo diría que los impuestos no son confiscación. Y el hecho de que se llamen impuestos y entonces sean jurídicamente obligatorios, no dice nada, porque también es jurídicamente obligatorio que el que vendió algo lo entregue. Así que eso no dice nada. No, pero yo diría, los impuestos no son confiscatorios. ¿Por qué no son confiscatorios? El Estado puede lícitamente cobrarlo. Ahora, decir, los impuestos son confiscatorios, ¿no? Le están robando lo suyo al dueño. Y B, el Estado puede, pero ojalá que no sea mucho, es lo mismo que decir, bueno, no importa mucho decir que son un derecho. Porque él dice, son un derecho, o sea, los impuestos infringen un derecho, pero no es demasiado grave porque el Estado lo puede hacer igual. Yo diría, no, la única manera de justificar que se puedan poner los impuestos es decir, no violan los derechos. A ver, el impuesto, a diferencia del contrato donde yo me obligo voluntariamente, ¿no es cierto? Yo hago un acuerdo con uno de ustedes, le compro el auto, lo que sea, y tengo la obligación de pagárselos, pero yo en mi libre voluntad fui y me comprometí a eso, y por lo tanto ustedes pueden exigir que esa obligación se cumpla en virtud de un contrato que voluntaria e informadamente celebramos. Fue voluntario, ¿ok? El ejemplo del impuesto es otro. El ejemplo del impuesto, si ustedes se llevan mi auto, yo no puedo decir nada. Ahora, yo entiendo, ¿no es cierto?, que para que exista un Estado hay necesidad de impuestos y podemos argumentar con la filosofía eternamente con Fernando aquí, desde Robert Nozick hasta otros teóricos de cómo justifican el tema de los impuestos. En una miniarquía hasta un Estado, ¿no es cierto?, socialdemócrata. No es necesario recurrir a la figura de que tú tienes un derecho al dinero de otro para decir que el impuesto está bien. No es necesario. Tú perfectamente puedes recurrir a razones de utilidad social, como lo hacía Friedman, por ejemplo. No necesariamente tienes que recurrir al tema de que sea un derecho, ¿ok? Entonces, si a ustedes el día de mañana el gobierno les cobraron 100% de lo que ganan en impuestos, yo les pregunto a ustedes a ver si se sienten o no confiscados. Pero el principio sigue siendo el mismo si es el 50%. Obvio. ¿Se fijan? Entonces, sí, Fernando, creo que los impuestos son necesarios hasta cierto punto. Que violan derechos. Creo que afectan el derecho de propiedad, sí. O sea, no es tan grave violar el derecho. Creo que afectan, tenemos que ser capaces de tolerar con ciertas afectaciones de derechos en la sociedad. De Eso es no tomarse en serio los derechos. No, es sí tomárselos en serio. Porque en definitiva es ser realista también. ¿Te fijas? Porque si no, yo sigo tu premisa, entonces si me confiscan el 100% de lo que yo gano, que nos conduciría directamente al socialismo de plano, es que espero que estés de acuerdo conmigo, si le quitas el 100% a todo el mundo de lo que tiene, a través de impuestos, estarías en un sistema que es muy diferente que el que respeta la libertad y la propiedad. Eso es confiscatorio. Pero ¿dónde pones el límite? ¿En el 50%, en el 60%, en el 90%, en el 30%? ¿Cuál es el principio para determinar cuándo es confiscatorio? ¿Te fijas? Siempre estás afectando un derecho de propiedad con el impuesto. Eso es dogmatismo. ¿Por qué? No podemos poner una línea. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el pelo que tú tienes y el pelo que yo tengo o no tengo? Yo tengo más. Sí, pero yo soy pelado. ¿Dónde empieza el pelado? Uno no puede poner exactamente, mira, aquí, desde aquí, cuando cayó ese pelo, se hizo pelado. Pero Fernando, concordemos, la posición dogmática es la tuya, porque yo te estoy diciendo, yo te acepto que tiene que haber impuestos para financiarla. Tú me dices, es que yo no te acepto por ningún motivo el tema del gasto focalizado, lo único que acepto yo son los derechos para justificar los impuestos. El dogmático eres tú, no soy yo. ¿Te fijas? Porque yo te estoy haciendo una anatomía del tema. Por lo demás, tú conoces perfectamente que en literatura tributaria hay una enorme posición en esta materia.
que habla de, y todas las revoluciones, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de 1688, hasta la Revolución de Independencia Americana, los impuestos fueron un tema central, por algo fue. No taxation without representation. Eso, pero con representación sí se puede, porque no son afectación de derechos, precisamente. Bueno, no, si son afectación de derechos, no se puede hacer porque los derechos no se violan. Bueno, pero esa fue... Podemos entrar a discutir sobre la discusión de la Revolución Americana. La verdad sea dicha es que ellos pensaban, ¿no es cierto?, que eran confiscaciones arbitrarias y Jefferson se jactaba después de su segundo gobierno de que había prácticamente eliminado los impuestos del país. Ok, bueno, no entremos tanto en ese detalle. Ustedes ven, acá hay dos posturas. Ahora, ¿yo soy el único que defiende esta postura en el mundo? No. ¿Es Fernando el único que defiende esa postura en el mundo? No. Hay toda una tradición intelectual y filosófica y económica detrás de cada una de las posturas. Entonces, no crean que esto aquí es un tema entre Fernando y yo nada más. Sí, los invito a poder profundizar cada una de ellas porque van a sacar sus propias conclusiones. Seguimos con las preguntas entonces. Yo creo que tenemos espacio para un par más. Ahí, por favor. Ahí. Bueno, el que estaba primero. Después, dale. Esta pregunta es para Axel. Que de lo que habló de multiplicar por 100 o por 1000 de los ingresos, ahí no existiría una eventual inflación, lo que produciría una crisis o cualquier cosa. Mira, la pregunta es legítima. Mira, lo que yo hablo de multiplicar los ingresos, tú tendrías una inflación, obviamente, si tú tratas de multiplicar los ingresos usando el Banco Central para que imprima el dinero y se lo pase a cada persona, o lo imprima electrónicamente y lo deposite en la cuenta corriente de cada persona, ¿verdad? Porque en ese caso tú vas a tener más dinero circulando, pero la cantidad de riqueza de bienes reales producidos en la economía va a ser la misma. ¿Y qué pasa si tú tienes más dinero circulando y tienes la misma cantidad de bienes producidos en la economía? Bueno, obviamente como va a haber más unidades de dinero persiguiendo los mismos bienes, el precio va a subir. Entonces sí vas a tener una inflación y vas a tener una tremenda crisis. Pero es importante lo que tú estás diciendo, porque si tú te fijas cómo se han financiado los derechos sociales en países como Argentina, que tiene el doble del tamaño del Estado de Chile, en Brasil y en otros más, se han financiado precisamente porque el Estado, como no es capaz de conseguir los recursos cobrando los impuestos, porque ya no los pueden subir más, y porque tienen también evasión, ¿no es cierto? Lo que hacen es primero endeudan el país, y cuando ya no pueden endeudar el país para satisfacer todas estas expectativas de demanda social, empiezan a imprimir el dinero. Imprimen el dinero, se lo gasta el gobierno para financiar el gasto social, ¿verdad? Y con eso lo que logra es que los precios vayan subiendo, lo que implica que el poder adquisitivo, los ingresos reales de las personas, de los más necesitados, van cayendo. El caso ya descarado, extremo, patológico de esto es Venezuela, donde tú tienes una hiperinflación gigantesca, donde ya es un desastre completo, ¿ok? Pero hay otros países, Argentina, Brasil y otros más, que manejan tasas de inflación bastante altas. Y en otros países como El Salvador, como Panamá y como Ecuador, las economías después de tanta hiperinflación por financiar el gasto del gobierno terminaron dolarizándolas. Y hoy día los gobiernos ya no pueden gastar porque como no tienen el monopolio de la emisión del dinero, que es el dólar, entonces están frenados, ¿te fijas? Pero yo hablaba de multiplicar la riqueza. O sea, una persona, en realidad yo me refiero a lo que puede comprar una persona con eso. Si tú con 500.000 pesos te puedes comprar X cantidad de, qué sé yo, comida, de artefactos y todo eso, multiplícalo por 100. ¿Ya? Y la persona que tiene 1000 veces más o 100 veces más, multiplícalo también por 100. Va a poder seguir comprando 100 veces más que el otro. La diferencia es que no le va a faltar nada. Ahora quiero terminar con un punto. En Chile no es efectivo que la desigualdad de ingresos haya subido. Los estudios del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica, que son los más profundos que se han hecho sobre esta materia, lo que indican es que la desigualdad de ingresos entre generaciones ha disminuido en los últimos 30 años, 30, 40 años. Ha ido disminuyendo de manera importante. En otras palabras, la desigualdad de ingresos de mi generación o de la generación de ustedes, que es casi la misma, es mucho menor la desigualdad de ingresos que la generación de mis padres. Y les voy a decir otro dato más. Si ustedes ven el acceso a la universidad, a educación superior en Chile, desde el año 90 hasta el año 2013, antes de esta reforma, desde el año 90 hasta el año 2013, en el sector, en el quintil de más bajos ingresos, se multiplicó casi por 10. Casi por 10. O sea, casi 1000% se multiplicó. Con el sistema que tenemos ahora, que la gente quiere o que critican.
¿Qué pasó con los de mayores ingresos? El quintil de mayores ingresos casi se duplicó. O sea, los más favorecidos, si lo ves así, fueron los de los sectores de menos ingresos, que multiplicaron en 10 veces. O sea, que multiplicaron en 10 veces el acceso a la universidad. Falta por avanzar, falta por avanzar. Pero miren cómo íbamos, 10 veces y los de mayores ingresos duplicaron. 10 a 2. O sea, ojo. Y lo mismo si tú ves otros indicadores. Entonces, cuidado, porque cuando, con toda razón, Fernando y sus coautores en el libro El otro modelo dicen, y leo porque tengo la página aquí, es bajo este modelo que fue posible que la pobreza declinara dramáticamente, que los chilenos de hoy sean más educados que los chilenos de ayer y que gocen de garantía en salud para un número creciente de patologías, y hablan del auge, cualquiera sea el origen social y la cuna que los vio nacer. Obviamente después tienen críticas, pero es un reconocimiento que me parece valioso, Entonces rescatemos lo bueno que tiene el sistema y que lo ha tenido no solamente en materia de crecimiento económico, ingresos y todo lo demás, sino también lo ha tenido en materia de educación y provisión de otras cosas llamadas también derechos sociales. No lo tiremos por la borda porque vamos a terminar como otros países de América Latina que tienen todo tipo de derechos en sus constituciones, tienen todo tipo de gasto social, un Estado gigantesco y en todos los indicadores están peor que nosotros. América Latina, quiero decir. Damos paso a una última pregunta. Yo creo que los dos han tocado los temas de los derechos, especialmente los derechos sociales, pero creo que no se ha tocado el tema de los deberes que tiene cada persona. O sea, cada persona tiene derechos y deberes como ciudadano. No puede ser que se hayan relativizado mucho los derechos en estos tiempos y puede ser casi una causa de la crisis que está viendo la sociedad chilena hoy en día. Que se hayan relativizado los derechos. O los deberes. Los deberes. Los derechos, que se están pidiendo muchos deberes, pero... No, al revés. Se están pidiendo mucho, está reclamando muchos derechos, pero se han olvidado los deberes. Esa es la... ¿Tenemos respuesta ahora que es la última? ¿Y después un fin? ¿O sí, esta es la última? 5 minutos de conclusión. Ya. Yo creo que ese argumento de que estamos hablando demasiado de derechos y no de deberes, yo genuinamente no lo entiendo. Porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de deberes. Si los derechos y los deberes son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la educación, estamos preguntándonos si tenemos o no todos recíprocamente un deber de preocuparnos de la educación de todos. ¿No? Entonces, el que dice la educación es un derecho, está diciendo hay un deber político recíproco entre todos de crear, sostener, mantener, etcétera, un sistema educacional orientado a, etcétera. Entonces, la cuestión no puede hablarse de derechos sin hablar de deberes. Entonces, ¿cuál es la tesis que está detrás del que dice que tenemos que hablar de deberes? Yo creo que está mirando los deberes como si fueran restricciones independientes de los derechos. Pero eso genuinamente yo no entiendo lo que puede significar. Yo sugeriría que todos esos problemas, uno, en vez de mirarlos en términos de ¿estamos hablando de derechos o estamos hablando de deberes? Bueno, lo que estamos discutiendo es cuáles son los derechos, ¿no? ¿Por qué es un problema público que haya un alto grado de endeudamiento cuando se trata de personas que se endeudaron por recibir educación? Y no es un problema público que haya un alto grado de endeudamiento, o no es el mismo tipo de problema público cuando hay un alto grado de endeudamiento porque se endeudaron para comprar otras cosas. ¿Por qué? Porque la idea es que la educación es un derecho, ¿no? Entonces, pero claro, ese derecho supone que el deber de pagar es un deber que no se correlaciona con lo recibido, ¿no? Que hay una ruptura entre lo que yo recibo y lo que yo pago. Yo pago de acuerdo a mi capacidad, esa es la lógica del sistema tributario, yo pago de acuerdo a mi capacidad y recibo de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Entonces, por definición, no me puedo encalillar, ¿no? Porque pago no de acuerdo a lo que recibo, sino de acuerdo a mi necesidad. Entonces, las discusiones sobre derechos yo creo que son las mismas discusiones que las discusiones sobre deberes, porque los deberes y los derechos son recíprocos. Yo concuerdo en ese sentido con Fernando, de que los derechos y deberes son inseparables. Cuando yo digo que tengo derecho a la educación superior, lo que estoy diciendo es que tengo derecho a que otro me la pague. Ahora, el beneficiado voy a ser yo, porque tengamos claridad de que las cosas gratis no existen, ¿verdad? O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Si el Estado me va a dar a mí educación superior, ¿verdad? Entonces, de algún lado tiene que sacar los recursos, ¿de dónde los saca? De impuestos.
de la gente que paga los impuestos. Yo voy a la educación superior, recibo una inversión en un bien de capital, digamos, que es el capital humano, es lo que se llama en economía. Disculpen que suene desalmado esto, pero así se tratan estos temas académicamente. Y me beneficio después, supuestamente, porque voy a salir a trabajar, voy a tener un ingreso más alto que los que no fueron a la universidad. ¿Quién me pagó la educación? Me la pagó gente que tampoco fue a la universidad y que no necesariamente se va a beneficiar. Por eso a mí no me parece justo el sistema en ese sentido. Y hay toda una discusión sobre qué tan regresiva es la educación superior. Gratuita, quiero decir, ¿verdad? Entonces, sí, educación superior gratuita suena espectacular. Y muchos países lo tienen, es verdad. Además de Corea del Norte, ¿no? Además de Corea del Norte. Y Cuba. Yo no sé si Corea del Norte la tiene, la No, verdad. por eso. Pero no, es que tú sabes tanto de Corea del Norte. Y Cuba tampoco, pero es cierto. Pero esas son caricaturas que hace Fernando, porque él sabe perfectamente que incluso en estos países hay grandes críticas a los sistemas de educación superior. Déjenme poner el caso de Alemania. Alemania es un país en el cual se había empezado a retroceder. José Joaquín Brunner tiene varias columnas donde ha hablado de este tema, criticando toda esta idea de la educación superior gratuita. Me imagino que no creen que José Joaquín Brunner es el discípulo de Milton Friedman, o sea, de la Escuela de Chicago y un ultra neoliberal porque fue ministro de la Concertación, es socialdemócrata, no es eso, ¿ok? Entonces, en Alemania va menos gente de los sectores menos aventajados de la población a la universidad, que es gratuita, que en Inglaterra donde se paga, por ejemplo. Y cuando vino Daron Acemoglu, el famoso profesor de economía del MIT, a Chile hace un tiempo atrás, le preguntaron por el tema de la educación superior gratuita y él tampoco un ultralibertario ni mucho menos, dijo, me parece una pésima idea. Lo que tiene que haber es un sistema de crédito. Si la gente que está yendo a la universidad está invirtiendo en su capital humano, después va a recibir un retorno, va a lucrar con la universidad. ¿Para qué van a la universidad? ¿Ah? Para lucrar, para eso van después. Entonces quieren educación sin lucro, pero ellos quieren lucrar después con la educación que les dieron sin lucro, ¿verdad? Entonces va a lucrar. Lo lógico es que si hacen una inversión, después retornen el crédito, lo que pagaron. Entonces hagamos un sistema de créditos con tasas, digamos, subsidiadas, qué sé yo. Entonces yo los invito a ustedes, en ese sentido también, a estudiar la literatura económica, porque este no solamente es un problema filosófico. Con Fernando podemos pasar los 10 horas discutiendo de los derechos, los deberes, el problema filosófico de fondo, y me parece que es clave y es lo más importante. No quiero decir que no sea lo más importante, pero supongamos que yo esté totalmente de acuerdo con Fernando, en todo, y supongamos que todo el país está de acuerdo. Después viene la parte de cómo lo ejecutamos en la práctica, cómo financiamos todo esto, de dónde vienen los recursos, cuál va a ser el impacto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre todo eso. ¿Cómo se va a manejar el gasto público? ¿Va a ser eficiente, ineficiente? ¿Hay que reformar el Estado primero o no? Todas esas cosas hay que discutirlas. Entonces, no pongamos la carreta delante de los bueyes tampoco en ese sentido. Ahora, obviamente yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista filosófico en ese sentido. Porque sí pienso que estamos, y en esto estoy de acuerdo con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos lo dijo en una entrevista un tiempo atrás, que esta es una sociedad que se está metiendo la mentalidad de los derechos. Para todo. El derecho sin una correspondiente obligación de la persona que recibe. ¿Te fijas? Entonces no es como en un contrato donde yo tengo derecho a reclamar lo que tú te comprometiste a darme y al mismo tiempo tú tienes derecho a reclamarme a mí lo que yo me comprometí a darte en un acuerdo bilateral. No, en este caso es casi una donación. Una mentalidad de denme las cosas gratis, denmela, tengo un derecho a esto, un derecho al otro, un derecho aquí, un derecho allá. Y quedo yo a cambio. Estoy hablando del punto de vista filosófico, después uno podría argumentar, no, es que se pueden cobrar más impuestos, pero en principio la idea es denme sin que yo contribuya de vuelta. Es la mentalidad general que se está instalando en nuestro país. ¿Dónde nos va a conducir eso? Temo que no por un buen camino. Llevamos 2 años de un gobierno con esa filosofía, que hay que criticarle muchas cosas, todo el mundo se las critica, de ejecución. 2 años y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 40 años en Chile. Y estamos endeudando al país a ritmos sin precedentes. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que el gasto público es insostenible. Todas estas cosas importan, señores. O sea, todas estas cosas, esto importa para el futuro de las nuevas generaciones. Y al final esta cosa alguien la va a tener que pagar y no crean ustedes que la van a pagar solo los ricos. Vean ustedes cómo se están llevando la plata para afuera los ricos. Si no es que la vamos a sacar solo a los ricos, me decía Francisco Vidal. No. Resulta que la plata se la están llevando para afuera y ahora está quedando desempleada la gente común y corriente. Entonces, todas estas cosas no son tan simples. Yo los llamo por eso mismo a que ustedes se formen su propia opinión estudiando estos temas. Porque son relevantes y al final ustedes también van a ser actores en este país, algunos de ustedes seguramente también decisivos. Entonces es importante que se informen y lo analicen dentro de los marcos de las posibilidades reales que tiene un país como este. Bueno,
Para ir cerrando, vamos a dar 5 minutos a cada expositor para que concluya, haga un cierre y luego estamos listos. Gracias. Bueno, ya está, estamos terminando. ¿Ah? ¿Qué pasó? Casi lo boté. Yo creo que la discusión que hemos estado teniendo y otras discusiones que han estado habiendo en Chile en relación con todas estas cosas son discusiones que tienen algo nuevo. Yo creo que estamos discutiendo en Chile políticamente como no lo habíamos hecho en 25 años o en 20 años. Nosotros nos habíamos acostumbrado a una política sin política. Y yo creo que lo que estamos descubriendo ahora es que hay desacuerdos políticos entre nosotros. Es decir, que hay distintas comprensiones sobre cómo, o distintas ideas sobre cómo debería organizarse la educación. Yo creo que no ayuda mucho decir, mire, una de esas es que la están tratando de organizar como Corea del Norte y como Cuba. No ayuda mucho. Pero bueno, como no hemos discutido políticamente durante más de 2 décadas, la manera de discutir actual es una manera difícil, es difícil. Y parece como que la gente dice, está crispado. ¿Por qué está crispado? Bueno, porque tenemos desacuerdos. Tenemos desacuerdos sobre cómo organizar la educación, tenemos desacuerdo cómo debería organizarse el sistema de seguridad social, tenemos desacuerdo cómo debería organizarse el sistema de salud, tenemos desacuerdo con cuál es la tasa razonable de contribución tributaria, etc. Hay desacuerdos políticos, vaya novedad, ¿no? Yo creo que eso es una buena cosa que surjan estos desacuerdos, porque estos desacuerdos siempre estuvieron ahí. Es una mala cosa el momento en que nos encuentra, porque nos encuentra después de 20 años de tener una forma institucional que no es capaz de procesar el desacuerdo. Y entonces parece como si todo estuviera al borde del precipicio, como si estuviera crispado. Yo creo que hoy día, en general, como el sistema político no está en condiciones de procesar estos desacuerdos, cuando surgen, asustan. Pero yo creo que uno tiene que acostumbrarse. Esto es parte de la experiencia política de todo país democrático, que hay desacuerdo. Y entonces la pregunta es cómo organizar las instituciones para que ese desacuerdo se pueda solucionar o se pueda resolver o se pueda decidir de la mejor manera. Idealmente, claro, el desacuerdo se disolvería porque después de discutir y discutir y discutir hasta quedar verde, bueno, cada uno modificaría la posición que tiene y llegaría a un acuerdo. Pero eso no pasa en la política. Yo diría, esa es la cuestión que nos enfrenta ahora. Nosotros estamos en una institucionalidad política que no es capaz de hacer lo que se espera de ella. Lo que se espera de ella es que sea capaz de procesar este desacuerdo. Y no es capaz de hacerla, y eso lo que está produciendo es una creciente deslegitimación de la institucionalidad política. Y yo creo que eso, bueno, no son buenas noticias para nadie. Pero yo no sé lo que va a pasar. Yo alguna vez dije lo que yo creía que iba a pasar y me hizo famoso, así que no voy a repetir esa frase. Pero sí, yo sé que es un poco autorreferente haberlo dicho. Yo dije que... No lo voy a decir. Bueno, lo pueden averiguar. Si no, tampoco es... El punto es, hay una cuestión política importante que se tiene que resolver aquí. Y yo creo que una de las cuestiones en que se nota que no estamos acostumbrados a discutir es la imposibilidad de pasar de las etiquetas y los eslóganes a los argumentos. Ahora, el problema, por supuesto, como en todas las discusiones políticas, es que la crítica de caricaturización es recíproca. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Porque yo le digo a Axel que su libro me parece un libro de propaganda, un libro de caricatura, sí, creo que lo es. Y él me dice lo mismo. Bueno, no exactamente, porque yo creo que él se siente reconocido más en la descripción que el otro modelo hace de la posición de personas como la de él, que yo me siento reconocido en la descripción que la tiranía de la igualdad hace de una posición como la mía. Pero bueno, es verdad que las acusaciones de eslogan y de caricatura son cruzadas. Y entonces la pregunta es cómo uno puede discutir más allá de las etiquetas, los eslóganes y las caricaturas en un contexto en que no tenemos experiencia de discusión política. Y yo no tengo una respuesta para eso. O sea, yo no estoy planteando esta pregunta retóricamente porque les voy a decir, y mi respuesta es, no tengo una respuesta. Lo único que yo me gustaría terminar enfatizando es, aquí hay un problema. Y el problema es este, creo yo. Y este no es el único problema que hay, pero es un problema sistemático y es un problema que es generalizado porque se comunica a cada discusión pública importante. Porque es un problema que tiene que ver con cómo discutimos. Entonces, un criterio que yo diría que es un buen criterio de identificación de caricaturas, sea donde sea que estén, es lo que yo les decía antes. Es la descripción que uno provee del otro, una descripción que el otro podría aceptar de sí mismo,
Y habrán otras maneras. Yo creo que es una cuestión urgente que desarrollemos la capacidad de discutir sin caricaturas y sin eslóganes, porque si no se puede pasar de eso, la discusión rápidamente empieza a girar en banda y eso, claro, exacerba los ánimos, todo parece más extremo, todo parece que es todo o nada, hay una marcha contra las AFP y entonces resulta que la única solución a mantener las AFP es, comillas, volver a un sistema de reparto. ¿Por qué tenemos que plantear las cuestiones entre lo que existe hoy día y volver a un sistema de reparto? ¿Por qué no podemos discutir sobre cómo organizar un sistema de pensiones que tenga alguna dimensión mayor que la actual de solidaridad y que no sea ni un extremo ni otro? ¿Por qué no podemos discutir sin dogmatismo? Y no podemos discutir sin dogmatismo, creo yo, porque la discusión es una discusión que es presa constante de etiquetas, eslóganes, caricaturas. Bueno, muchas gracias. Yo voy a terminar leyendo y comentando una frase del libro de Fernando, del otro modelo que escribe con otros autores, con el que comparto plenamente. Dice: la historia de los países y de los pueblos supone luchas sobre lo que es una vida más plena y justa. Lo que tenemos, a mi juicio, hoy en nuestro país es precisamente una confrontación entre dos tradiciones filosóficas que plantean ideales de justicia incompatibles. No quiero decir que sea 100% lo uno o lo otro, pero que en general, en el grueso, plantean ideas de justicia incompatibles. Una posición de corte más bien socialista, en que el Estado asume el control de una serie de aspectos fundamentales de la vida de las personas, obviamente fundado en qué es lo moral, en qué es lo justo, en qué es lo social, en qué es lo solidario, utilizando ese tipo de lenguaje, no porque no lo crean, lo creen. Y otra posición, según la cual, ¿no es cierto?, el principio rector del orden institucional tiene que ser los derechos del individuo. Derechos a la libertad en un sentido, ¿no es cierto?, como ausencia de coacción arbitraria. Donde el Estado cumple un rol de gasto focalizado, como yo ya decía. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que está lleno de eslóganes. Y les voy a poner el caso de la AFP. Las AFP son un robo, se dice. Ustedes saben, si le quitamos todas las utilidades de las historias de las AFP a los dueños de la AFP, todas, y la distribuimos entre los afiliados, ¿cuánto mejora la pensión de cada afiliado? Un 1%. Es decir, una persona que recibe una pensión de 150.000 pesos es una persona que va a recibir una pensión de 151.500 pesos. Es el gran robo de las AFP en Chile. Entonces, sí, está lleno de eslóganes. Y cuando se habla de volver a un sistema medio solidario, como dice Fernando, bueno, estamos hablando de un sistema más o menos de reparto, es la única forma. No hay otra forma de organizar el sistema de pensiones que no sea reparto o capitalización individual o mixto, reparto y capitalización individual. ¿De acuerdo? Estudien ustedes el tema técnico de la AFP, no me quiero ir en eso en este minuto. Pero se van a dar cuenta que es una muy mala idea y que los problemas de pensiones bajas son problemas técnicos que tienen que ver con baja densidad de cotizaciones, tienen que ver con que la gente por mucho tiempo deja de cotizar, con expectativas de vida que han subido, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más técnico y más complejo que lo que se plantea en Twitter o que lo que plantean algunos que atacan este sistema. Pero no hay un criterio que se pueda establecer definitivo para saber si se hace caricaturas o no. Ustedes lo que creen, que yo creo que deberán hacer es leer ambos libros y formarse su propia opinión, con su criterio. Porque yo también pienso que en el libro del otro modelo de Fernando hay caricaturas sobre lo que llaman neoliberalismo, cuando dicen que es una cuestión puramente utópica, por ejemplo, y después reconocen que es el sistema con el que el país más prosperó en su historia. Cuestiones incompatibles, obviamente. Una utopía no puede funcionar en la realidad, ¿ok? O si tiene efectos, no van a ser los mejores efectos posibles. Entonces, estamos teniendo un debate sobre para dónde va a ir el país, basado en principios. Este es un debate, Alfredo Yoniant, coautor de este libro, siempre lo dice, es un debate normativo, es un debate ideológico de cómo debe ser el mundo, ¿ok? Y esos debates son acalorados y se producen en todas partes del mundo, no solo aquí. Ustedes van a ver cómo está Estados Unidos hoy día, Europa, y por favor, los debates son a un tono incluso más agresivo en algunos casos que acá.
Entonces, yo cierro diciéndole que ustedes estudien, que se hagan su propia opinión, que vean las estadísticas, que hablen con gente de todos los bandos, analicen, vean los datos, sírvanse de su propio juicio. No se compran lo que dice el Twitter, lo que dicen las marchas, lo que dicen los carteles, los afiches. Esa es la única manera, para volver al concepto que usa Fernando de ciudadanía, de ser un ciudadano responsable. Es educándose ustedes mismos. Lo que sí les voy a decir es que si ven la evidencia hoy, a 2 años de aplicar esta filosofía estatista, el país tiene los peores indicadores económicos de los últimos 40. Y que cuando ustedes ven a personajes de la concertación siendo los principales opositores al gobierno actual y a los asesores del gobierno actual y a la filosofía que representa el gobierno actual, y menciono a Andrés Velasco, menciono a José Joaquín Brunner, menciono a la Mariana Elwin, menciono a muchos otros más, ¿no es cierto? José Di Gregorio, quien hace poco tiempo habló de que en Chile el populismo estaba brotando por todos lados. Bueno, cuando ustedes ven eso, que los mismos que pertenecían, se supone, a ese grupo están diciendo paremos esto porque se está saliendo de los cauces, es porque algo hay, de que no estamos yendo por buen camino. Y si seguimos avanzando por este camino, adivinen ustedes dónde vamos a terminar. Conocemos lo que ha pasado con nuestros países vecinos. Les agradezco por su atención. Les agradezco a ustedes por la organización, Raimundo, a Fernando también, por participar en este debate, acalorado debate, debo decir, pero creo que es muy necesario, porque es la única forma en cómo vamos construyendo ciudadanía. El Muchas debate gracias. entre Axel Kaiser y Fernando Atria refleja 2 visiones profundamente distintas sobre el rol del Estado, el mercado y las libertades individuales en Chile. Mientras Kaiser defiende la libertad económica y la responsabilidad individual como ejes del progreso, Atria enfatiza la importancia del Estado y las políticas públicas para garantizar igualdad y derechos sociales. Este intercambio deja en evidencia que, más allá de las diferencias ideológicas, el diálogo crítico es esencial para enriquecer la discusión pública y construir soluciones más equilibradas para el país. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.